a pasar al siguiente bloque que tenemos previsto para esta tarde y les voy a presentar a Araceli Orozco, que es veterinaria y coordinadora del Grupo Operativo Redaporc. Es una estrategia para reducir el consumo de antibióticos en granjas de porcino. Cuando quieras. Bien, muchísimas gracias y antes de empezar también quiero agradecer a Anaporc por la oportunidad que nos ha brindado de presentar el proyecto en este congreso. Bien, como ha introducido, voy a presentaros el Grupo Operativo Redaporc, el cual se titula Plataforma Digital para la Evaluación Comparativa del Nivel de Consumo de Antibióticos en Explotaciones Porcinas. Este grupo operativo está financiado por la Unión Europea en el marco de la convocatoria de 2020, liderado en primer lugar por Interporc, y aquí presentamos todos los socios que forman parte de este grupo operativo. También contamos con la colaboración de dos instituciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también contamos con la Agencia Española del Medicamento. Bien, este proyecto se divide en 3 periodos. Vamos a entrar ya en la tercera fase, en tercer periodo del proyecto, en el cual en los anteriores ya hemos desarrollado distintas actividades que os presentaré a continuación y finalizaremos en marzo del 2023. El objetivo general de este proyecto es la reducción del empleo de antibióticos en granjas y en empresas porcinas, mediante el desarrollo de una plataforma comparativa entre explotaciones del consumo de los antibióticos y asociados a los riesgos sanitarios y a la bioseguridad. Por otra parte, otros de los objetivos del proyecto entran la identificación y caracterización de los factores de riesgo, entre ellos bioseguridad, enfermedades y otros, del consumo de antibióticos en explotaciones españolas de porcino de capa blanca, como base para adopción de estrategias tanto individuales como colectivas del sector. Por otra parte, uno de los puntos principales del proyecto es el desarrollo de una plataforma comparativa para capturar toda la información y todos los datos asociados a riesgos sanitarios y de consumo de antibióticos entre granjas y también empresas del sector. Y por último, pero no menos importante, profundizar en la sensibilización de la producción. Bien, muchos de vosotros, por no decir todos, conoceréis tanto la estrategia de la granja a la mesa como el movimiento One Health. Es muy importante y está en manos de todos controlar e intentar hacer un uso más racional y reducir el uso de los antibióticos, sobre todo por las resistencias antimicrobianas, que es un problema tanto en un presente como sobre todo en un futuro. Aquí tenéis una gráfica comparativa del total de ventas de los distintos antibióticos durante todos estos años por distintos países. En el caso de España, cabe destacar que en estos últimos años hemos podido reducir notablemente la venta de estos antibióticos, pero todavía tenemos mucho por hacer. Por tanto, si queremos llegar a nuestro objetivo, que es el uso racional de los antibióticos en las explotaciones, debemos tener en cuenta todos estos puntos clave. Trabajar mucho en bioseguridad, hacer un buen control de vacunación, también incidir mucho en el manejo en las explotaciones y obtener un diagnóstico definitivo seguro, es decir, emplear los antibióticos solo en el caso de que haya certeza de enfermedad bacteriana. Este es el plan de trabajo que vamos a presentar de nuestro proyecto. En primer lugar, desde Interporc contamos con la participación, mediante las empresas que he comentado, de distintas granjas. En estas granjas vamos a realizar encuestas. De estas encuestas, ¿qué obtendremos? Obtendremos datos de bioseguridad, manejo y alternativas. Por otra parte, también nos proporcionarán datos productivos y diagnóstico de enfermedades. Por otra parte, contando con la colaboración del Sitran y Presvet, vamos a obtener datos de prescripción de medicamentos, de antibióticos, y por otra parte vamos a obtener datos de registro y movimientos de estos animales. Con todos estos datos vamos a hacer una integración en una plataforma digital y vamos a obtener, por una parte, informes comparativos para todas estas granjas que han participado y para las empresas sobre respecto al consumo de antibióticos que hayan podido tener.
Y por otra parte también vamos a hacer conexión con todos los datos y vamos a obtener marcadores del consumo de antibióticos respecto a riesgos de bioseguridad, manejo, y por otra parte marcadores de consumo de antibióticos respecto a enfermedades diagnosticadas. Las encuestas ya se han realizado en la primera fase y en la segunda del proyecto. Hemos realizado encuestas a 350 granjas en el primer periodo y en el segundo. Las empresas que participan en las granjas encuestadas las tenéis aquí y, por otra parte, tenéis la ubicación por provincias de todas estas granjas. También cabe destacar que hemos hecho una diferenciación por clasificación zootécnica dentro de todas estas encuestas. Bien, en primer lugar, comentar que tras la obtención de todos estos datos podemos decir que hemos analizado y encontrado distintos puntos críticos que tenemos que tener en cuenta en las explotaciones. Aquí os dejo un listado de distintos puntos críticos que podemos destacar, pero hay muchísimos más. Entre ellos, pues, podemos tener en cuenta respecto a las visitas la restricción de contactos con los animales, si nuestras visitas han tenido un contacto en las últimas 24 o 48 horas con otras granjas y otros animales. También, muy importante, la obligatoriedad del lavado y desinfección de manos, cosa que a veces se nos olvida y deberíamos realizarlo tanto a la entrada como a la salida de las visitas. Al final, nosotros actuamos como transmisores de enfermedades. Bueno, y tenéis distintas, como por ejemplo la importancia de la formación continua al personal y sobre todo la diferenciación y la definición de una zona limpia y zona sucia en nuestras granjas. Bien, os preguntaréis entonces cómo puedo mejorar la bioseguridad en mi explotación, cómo puedo controlar todos estos puntos críticos. Pues otra de las actividades que ha llevado a cabo el proyecto es la realización de una guía completa para el uso responsable de antibióticos en el sector porcino. Podéis disponer de la guía en formato digital en la página web oficial de Redaport y aquí os he dejado también el código QR para que podáis acceder directamente a la web de Redaport, donde encontraréis todo el material divulgativo. Bien, como os comentaba, gracias a la participación de todas estas empresas y a sus granjas hemos podido obtener muchos datos. A partir de estos datos podremos realizar distintos estudios. Por una parte, y contando con los datos de consumo, realizaremos análisis del uso de antibióticos. Por otra parte, obtendremos marcadores de bioseguridad y también podremos tener en cuenta todos los puntos críticos de mejora en nuestras instalaciones que tengamos que tener en cuenta. Ya os he mencionado algunos de los puntos críticos destacables en las granjas, pero hay muchísimos más, los encontraréis en la guía. Quiero centrarme, en primer lugar, en cómo vamos a emplear los datos del uso de antibióticos. Como ya os he adelantado con el plan de trabajo, mediante Presvet obtendremos datos de prescripción de antibióticos. También contaremos con los datos que ya habíamos recogido en nuestras granjas encuestadas. Todo ello añadido en nuestra plataforma digital, vamos a generar una base de datos. Con esta base de datos podemos obtener y realizar múltiples estudios y análisis. Entre ellos, ¿qué podemos obtener? En primer lugar, una comparativa del uso de antibióticos, por ejemplo, entre fases productivas. Además, podemos diferenciar esta comparativa de antibióticos por grupos de antibióticos y a ello sumarle también realizar un estudio por grupos y por dentro de cada fase productiva. Al final, lo que queremos obtener son valores medios de consumos para hacer comparativas tanto en nuestras explotaciones participantes como en el resto de las explotaciones a un futuro. Y, en este caso, en este proyecto, realizar informes y estudios de consumo para las participantes. Pero, como decimos, al final el proyecto es una prueba piloto que estamos poniendo a disposición y queremos poner en un futuro a disposición de todas las granjas del sector. Bien, siguiendo con los marcadores de consumo sobre bioseguridad, podríamos conocer qué acciones pueden estar relacionadas con un mayor o menor consumo de antibióticos. En cuanto a bioseguridad, vamos a analizar cada una de las acciones o medidas de bioseguridad que se realizan en nuestras explotaciones y en función de los resultados obtenidos en las encuestas vamos a ver qué acción va a contribuir a un mayor o un menor consumo de antibióticos. Siempre vamos a intentar que todas las granjas obtengan un menor consumo de antibióticos. Se tendrá que atribuir ese resultado a la realización o no de esa acción de bioseguridad. En el caso de obtener valores altos de consumo de antibióticos, pues siempre tendremos que buscar acciones alternativas o establecer esas medidas de bioseguridad en el caso en el que no se presenten.
Y como ya os había comentado acerca de los puntos críticos que hemos obtenido gracias al estudio en todas las granjas, os quiero comentar también no solo marcadores de bioseguridad, sino la obtención de marcadores de consumo sobre enfermedad diagnosticada. Se pueden asociar los consumos de antibióticos con la presencia de enfermedades concretas y llegando a establecer diferencias también según la orientación, la edad de los animales, etc. En este caso, vamos a hacer un registro de todas las patologías presentadas en las explotaciones y vamos a controlar si ha habido un mayor o un menor consumo de antibióticos asociado a esa patología. Lo que esto nos va a servir es como estudio de la etiología de la enfermedad y encontrar el tratamiento adecuado para esa enfermedad en concreto. Bien, acciones a corto plazo que tenemos en el proyecto. Ya estamos incorporando los datos del primer semestre de este año. También estamos empezando a trabajar con todos estos datos para obtener los marcadores de bioseguridad. Acciones en futuro, también tendremos el registro y análisis de todas las enfermedades para determinar estos marcadores de enfermedad, como os he comentado. Y por último, realizaremos informes comparativos y ranking entre empresas que servirán como bases del premio Plan Interporc, en las cuales participarán las empresas que están en el proyecto y tendremos unos ganadores por rankings, los que hayan obtenido un mejor consumo. Y por último, resultados esperados del proyecto es la puesta a disposición de ganaderos de una herramienta para la adhesión de la información y de datos, tanto por parte de productores como de empresas. Además, queremos proporcionar información sobre el consumo individual de antibióticos y hacer un estudio de evolución comparada de dicho consumo con el de otras explotaciones. Incluso podemos también hacer un estudio de la evolución del consumo de antibióticos dentro de cada granja. Además, fundamental creo yo también, sensibilización, concienciación y formación de productores, veterinarios y visitadores. Esto es trabajo de todos, no solo de veterinarios, no solo de productores, tenemos que trabajar en conjunto. Y también lo que estamos creando, y uno de los objetivos principales, es la implantación de la aplicación y la plataforma en granjas porcinas. Recalco, esto era una prueba piloto, ha salido muy bien y lo que queremos es conseguir que toda esta base de datos y esta plataforma pueda estar al alcance de todas las granjas en un futuro. Bueno, esto es todo. Gracias por vuestra atención. Aquí tenéis todas las empresas de nuevo participantes. Y por último, os dejo el póster informativo sobre el proyecto que también podréis encontrar en la página web de Redaporc. Muchas gracias de nuevo. ¿Tenéis alguna pregunta para Araceli? Pues muchas gracias por la exposición. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora se va a entregar el premio a los casos clínicos. En 5 minutos se va a entregar el premio.